Hey, ¿qué pasa, Maker? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. Continuando con el curso de recuperación de archivos, en esta ocasión vamos a ver una herramienta que utilizamos los técnicos. Es una unidad booteable que tiene muchas herramientas que utilizamos los técnicos tanto para recuperar Windows, particiones, eh, un sinfín de herramientas. ¿eh? En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es la recuperación de archivos. Vamos a ver una de sus herramientas. En otro vídeo os explicaré más detalladamente todo el funcionamiento de esta unidad booteable para que veáis todas las herramientas. Sin más, después de la intro, comenzamos. Bien, chicos, como para ello, como siempre, nos vamos a dirigir a la página del distribuidor de lcboot.com. Fijaros en una cosa muy importante que aquí nos pone que no es segura la página, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta, esto ya lo hemos visto en otros vídeos de seguridad informática, etcétera. Bueno, vamos a cambiar el idioma, vamos a inglés y aquí en Download elegimos DLC Boot, le damos y vamos a descargarlo desde Google Drive. Le damos a Google Drive y nos saldrá para descargarlo. Vamos a esperar que salga, le damos a descargar, descargamos de todos modos y comenzaría la descarga. ¿Vale? Yo voy a detenerlo porque ya lo tengo descargado. Bien, chicos, nos vamos a descargas. Aquí tenemos el archivo, botón derecho, vamos a WinRAR y lo extraemos en su carpeta correspondiente. Deciros que tenéis que desactivar el antivirus, es muy importante, veis que lo tengo desactivado, porque nos lo detecta como posiblemente tenga algún virus o lo que sea. O puede ser también que como es autoejecutable, pues no lo detecta como un virus al ser autoejecutable. Pero bueno, por si acaso, bueno, le damos dos veces, fijaros que este software lo podemos hacer booteable en una llave de memoria USB y arrancar desde la memoria o podemos ejecutarlo desde aquí. Vamos a ejecutarlo desde aquí, lo ejecutamos como administrador y vamos a esperar, ¿veis? Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora fijaros que tenemos un montón de herramientas. Ya os he dicho que haré un vídeo específico sobre esta herramienta de técnico, igual que haremos una de Sergey, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, fijaros, aquí tenemos Backup y Restore. Esto es para hacer copias de seguridad y demás. Data Recovery. Aquí tenemos el software de recuperación. En esta ocasión vamos a utilizar OIODIX, pero como os he dicho, os haré una review completa del software para explicaros todas las herramientas estas y todas las que trae el software. Herramientas de disco, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nos vamos a centrar en esta que vamos a utilizar OIODIX. Bien, vamos a darle y se nos ejecuta el software. Vale, ya tenemos aquí el... Le damos a siguiente y fijaros que nos muestra todas las unidades que tenemos. Yo en mi caso he puesto una memoria USB de 242 megas que, a la cual le he metido una foto, un vídeo y un archivo de texto. Selecciono la unidad, le damos a siguiente, dejamos todas estas seleccionadas, ¿vale? Porque nos está diciendo que va a buscar los borrados, los formateados, etcétera. Le damos a siguiente y le damos a... Lo podemos poner en automático, pero le vamos a dar a siguiente. Automáticamente él se va a poner a leer toda la unidad. Vamos a dejarlo que, a ver que veis que va haciéndolo. ¿Vale? 45 segundos, dado que yo he metido una para que no se haga muy largo el vídeo.
he metido una llave de memoria de 240 megas para eso, ¿no? Para que el vídeo no sea muy largo y podamos ver cómo nos recupera los archivos. Deciros que lo bueno que tiene este software es que nos sacaría las carpetas y nos sacaría los directorios donde tengamos los archivos. No nos los saca todos por ahí, cada uno en cualquier lado, sino que nos lo va a sacar directamente en los directorios. Bien, fijaros que me ha sacado más cosas, aparte de las que tenía, me ha sacado esto PNG. Vamos, voy a darle a siguiente. Y aquí nos está diciendo dónde queremos que nos recupere los archivos. Podremos decir, venir aquí y, por ejemplo, en el escritorio, vengo al escritorio, creo una carpeta. Voy a crear una carpeta y voy a ponerle recupera. Vale. Le doy a abrir. Vamos a abrir y le damos a guardar. Nombre y le pongo recupera. Le damos a guardar y fijaros que ya nos va a crear, nos lo va a meter en el directorio recupera y tal. Le damos a siguiente, le digo que sí, le digo a todo que sí y vamos a ver qué nos ha abierto en la carpeta. Fijaros que aquí nos ha dado, aquí no tenemos nada y aquí me parece que nos ha sacado solamente la fotografía. ¿Vale? Fijaros que, como os he dicho muchas veces, dependiendo del software que utilicemos, nos va a sacar unas cosas u otras. Tenía un vídeo, tenía un archivo de texto y en este caso solamente me ha sacado la imagen PNG que tenía en la memoria USB. Bien, deciros eso, que haré un vídeo de la herramienta en completo. Mira, herramientas USB, tenemos para formatear USBs, para hacer los tests, etcétera, etcétera. Bien, para formatear, bueno, tenemos un montón de herramientas de sistema, ¿vale? Tenemos un montón de cosas que os las explicaré en un vídeo que voy a hacer exclusivamente sobre esta herramienta de técnicos, ¿vale? Y aquí, si queréis, podéis utilizarla. Voy a hacer más vídeos. Por ejemplo, tengo un vídeo de esta herramienta. No sé si hacerlo directamente de aquí o, bueno, posiblemente lo instalaremos y haremos, porque aquí la mitad son portables, entonces nos pueden dar muchos errores, ¿vale? Esto es más bien para hacerlo con este tipo de herramientas, para hacerlo cuando no tenemos acceso al PC o, bueno, porque esto es una herramienta booteable y entonces podríamos utilizarla de otras formas. Esta herramienta es muy buena y os explicaré también cómo funciona porque nos recupera archivos de discos duros que estén dañados. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo.